Esta es la traducción al castellano del Seminario de Ley Natural de Marc Passio. Antes de comenzar, esta presentación va a ser una iniciación a un material esotérico muy profundo que ha sido ocultado a la humanidad desde hace milenios. No voy a presentar nada nuevo. Voy a hablar de lo que siempre ha existido y siempre existirá. No voy a crear nuevo material. No vas a oír nada nuevo. Habrás oído la frase "no hay nada nuevo bajo el sol". Significa que la verdad es singular y eterna. La verdad siempre ha estado aquí y siempre estará. Es nuestra percepción la que ha de alinearse con esta. Lo que a continuación vas a escuchar son verdades eternas. En cuanto a mi estilo de presentación, dicen que es extremadamente intenso y a veces combatiente. Algunos de vosotros os sentiréis ofendidos, y yo digo que así sea, está bien. La verdad en sí es beligerante. La razón por la que la verdad es beligerante es porque está en continua guerra con la mentira, con la decepción. Está en guerra contra el control mental o el lavado de cerebro. Mucha gente no quiere oír la verdad, y la razón por la que presento esta información es porque es tal el momento en el que vivimos que la ignorancia es tan abundante que esta información es crítica y puede salvar a la humanidad de su presente condición. El hecho de que yo entiendo esta información me sitúa a mí en una posición de obligación moral y responsabilidad, para intentar que el resto del mundo lo entienda y lo viva también. Esta es la razón por la que hago esto. Si deseas sacarle el mayor provecho a esta información, te voy a pedir dos cosas. Primero, que intentes en medida de lo posible poner a un lado tu percepción sobre mí, el presentador de esta información, como el tono de mi voz o mi forma de expresarme, porque prestar atención a tales trivialidades va a desviar tu enfoque mental de la información presentada. Es la información que presento lo importante, no yo. Ignórame a mí y enfoca en el contenido. En segundo lugar, presta atención a tus emociones al oír esta información. No rechaces la información solo porque te hace sentir incómodo. Si ignoras información basada en tu impresión emocional, esto es una falacia lógica. No puedes pensar con las emociones. Si oyes algo que no te gusta o te hace enfadar, está bien, siente la emoción, pero no niegues la información, es decir, eso no puede ser verdad, basándote en cómo te hace sentir. Tampoco quiero que me creas, esto es un proceso de la búsqueda de la verdad. Se trata de que hagas tú tu trabajo de investigación para que veas la verdad por ti mismo. Esta información está presentada como un tapiz que ha de verse en su totalidad. Es como un rompecabezas. Está diseñado de tal manera que para que puedas ver toda la idea aquí presentada, el tapiz entero ha de oírse en su totalidad. Si no, no vas a reconocer los patrones, que es de lo que esta información trata, del reconocimiento de patrones. Entonces os pido que para que no perdáis el tiempo, escuchadlo en su totalidad. Comencemos. Esta presentación se titula La ley natural, la verdadera ley de atracción y cómo aplicarla en tu vida. Quiero hacer énfasis en la palabra verdadera, puesto que mucha gente está familiarizada con variantes de la nueva era o New Age de la ley de atracción. Esta presentación va a variar bastante respecto a estas variaciones de ley o leyes de atracción. Estas son las verdaderas leyes de atracción, las que voy a presentar aquí hoy. Lo primero que vamos a enseñar, es decir, con qué aptitud ha de estar un alumno para poder asimilar el mayor conocimiento. Es lo que vamos a tratar, la enseñanza. La habilidad de un individuo para aprender de otro es extremadamente dependiente de su imparcialidad. Un alumno no aprenderá o aprenderá poco si está en un estado arrogante o rígidamente escéptico, pero también si es ingenuo o crédulo. Para que un alumno aprenda en su máxima capacidad,
ha de encontrar el balance entre algo escéptico e imparcial y con ganas de aprender y cambiar. Esta es la curvatura de aprendizaje. Abajo se encuentra el estado mental del alumno. En el centro está la mejor posición. Significa que puedes retener una preposición en la mente sin aceptarla ni rechazarla inmediatamente, sino que consideras la información con una mente abierta o imparcial. Hemos de considerar con gran atención de dónde proviene nuestra información. Al no presentar cierta información e influenciar a la gente a que rechace cierta información, como que carece de importancia o que no es necesario considerar, muchas instituciones modernas buscan así controlar la percepción de la gente y por consiguiente limitar sus conocimientos. Al limitar estos conocimientos, limitan lo que pueden hacer en el mundo. Por esto tienes que ser escéptico. Lo peor que puedes hacer es creer. Por ello, yo no te pido que creas nada de lo que yo te digo, pero que lo investigues por tu cuenta y que hagas el trabajo introspectivo, para así ver dentro de uno mismo, en la mente de uno, que la información resuena a verdad. Esta es una capacidad que todos tenemos, conocida como la intuición. Si accedes a esta información bajo el punto de vista de cualquiera de estos cuerpos institucionales modernos, tales como el pensamiento político o agendas políticas u organizaciones políticas y religiones, cualquier forma de religión organizada o de cientificismo, que no es verdadera ciencia, sino que es una ciencia creada por cuerpos institucionales que son sistemas de creencia rígidamente escépticas que rechazan cualquier información que vaya en contra de su sistema de creencias. O por supuesto, si accedes a esta información bajo el movimiento conocido como la Nueva Era, que no es más que otra religión, diseñada para acomodar a aquellos que no estén de acuerdo con los otros tipos de religión. Resumiendo, si accedes a esta información amarrándote a cualquiera de estos sistemas de creencias, vas a estar muy decepcionado. La información que voy a presentar está muy afuera de todos estos sistemas de creencias. De hecho, va a aclarecer la mente ensombrada por la religión y todo sistema de creencias, porque toda religión es una limitadora de la percepción y el pensamiento. Pretenden colocar cierta información, doctrina y creencia dentro de una caja y disuadirte para que no busques fuera de esta caja. Disuadiéndote, te dicen que toda la información fuera de esta caja no merece la pena saberse, no es importante, no va a ayudarte. Como resultado, actúan como control de la mente o lavado del cerebro. Otra religión, que es el mayor limitador de percepción de la mente y por consiguiente de nuestro comportamiento, es el dinero en sí. Si hablamos de la mayor religión que existe en este planeta, esta es el dinero, por encima de todas las otras formas de religión, es decir, sistemas de creencias. El dinero es el Dios de este mundo, se podría decir. Entonces, has de tener una mente abierta, has de tener una perspectiva imparcial, no amarrarte y soltar las creencias para poder así descubrir la realidad, la verdad. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos para realizar cambio? ¿Y cuál es el rol o el papel del conocimiento? Es lo que vamos a ver ahora. Los seres humanos dicen querer ciertas cosas para sí mismos y también para el resto del mundo, tales como la felicidad, la salud, la paz, la libertad y la prosperidad. Y todas estas cosas son cosas que deberían inspirarnos. Sin embargo, muchos de los que dicen querer estas cosas, en realidad no están siendo honestos consigo mismos. Dicen querer que estas cosas se manifiesten, pero no se dan cuenta que estas cosas no son condiciones automáticas. Estas condiciones no se manifiestan por sí mismas mágicamente,
sino que hay requerimientos para obtener estas condiciones. La gente no diría que quiere estas condiciones si estas condiciones estuviesen presentes, si estas condiciones fuesen realidad. Sin embargo, dicen que las quieren porque carecen de ellas, al menos en su totalidad. Existen requerimientos para obtener dichas condiciones, y de esto se trata la verdadera ley de atracción. Las condiciones que queremos no se manifiestan mágicamente, solo por pensar en ellas o teniendo un sentimiento por ellas. Esto es una decepción de la nueva era. Existen requerimientos para obtener las condiciones que queremos conseguir. Requerimientos existen en la naturaleza. Si quieres que algo sea distinto de la forma que actualmente es, si deseas un cambio con respecto a la condición presente o existente, de lo contrario, si estás contento con las condiciones existentes actualmente, entonces no hay requerimientos. No hay requerimientos si no quieres alterar la condición presente. Si no cambiamos nada, entonces estamos aceptando las condiciones presentes y todo seguirá siendo tal y como es, y posiblemente peor. Pero si quieres que verdadero cambio se manifieste, existen ciertos requerimientos. Entonces, ¿cuáles son estos requerimientos? Necesitamos saber ciertas cosas. El conocimiento es necesario. El conocimiento que nos conducirá al cambio. Puesto que los seres humanos como especie no tienen actualmente aquello que dicen querer, al menos en su totalidad, a nivel de sociedad o global, entonces, puesto que no tenemos esto que queremos, cae lógicamente que el conocimiento para obtener aquello que queremos, o bien no está presente, o si está presente, debemos estar ignorándolo. La gente no está prestando atención, no están absorbiendo este conocimiento, no lo están integrando, no lo están ignorando, porque no es cómodo, porque implica cambio interno primero y luego externo. Mientras este conocimiento siga siendo desconocido o ignorado, la manifestación de las condiciones que deseamos tener es imposible, no puede ser. Es una imposibilidad que automáticamente estas condiciones se manifiesten sin que los requerimientos hayan sido obtenidos. Y de esto es de lo que vamos a hablar aquí hoy, de cuáles son los requerimientos. Estos conocimientos son ocultos, han estado escondidos. Esta información que estoy presentando es conocimiento oculto. La palabra oculto viene del latín occultus, que significa escondido o oculto. Está fuera del alcance de la vista y deriva del nombre latín oculus, que significa ojo. Entonces, el conocimiento oculto es conocimiento que ha sido escondido por una razón muy específica. Ya entraremos en cuál es esta razón. El término en latín ocular viene del verbo oculare, que significa esconder, que significa esconder, ocultar o mantener secreto, mantener fuera del alcance de la vista. La información acerca de la ley natural es conocimiento oculto. Es el conocimiento que ha sido ocultado de la humanidad, reservado para los pocos. Este conocimiento está representado aquí en esta pirámide. En la parte superior, los pocos poseen el conocimiento de esta información. La pirámide representa el mayor conocimiento concentrado arriba del todo e ignorancia abajo del todo. En la base de la pirámide no hay ningún conocimiento. Aquí es donde se encuentran las masas ignorantes. Entonces, arriba tenemos a la gente que conoce esta información acerca de cómo la ley natural funciona, pero la utilizan de una manera específica. Luego hablaremos de esto. Cada vez que yo emplee el término oculto, esto es a lo que me estoy refiriendo, a la información que ha sido ocultada, escondida, nada más. No tiene connotaciones negativas. Ahora te preguntarás, ¿por qué alguien quisiera esconder cierta información? Pues es por una sencilla razón.
Pero antes de llegar a la respuesta, hemos de decir cuál es esta información oculta, de qué trata este cuerpo de información, qué conocimientos contiene. El conocimiento oculto está constituido por dos cuerpos de conocimientos principales. En las escuelas de misterio tradicionales, estos dos cuerpos de conocimiento se conocen como las arcanas. Arcana es un término que también deriva del latín, que significa conocimiento. Entonces, tenemos la arcana menor y la arcana mayor. La arcana menor trata del conocimiento del microcosmos, el conocimiento del ser, la psique humana y su operación, los puntos individuales de consciencia, la consciencia humana e individual, mientras que la arcana mayor trata del conocimiento del macrocosmos, cómo las cosas grandes están gobernadas, las leyes naturales que gobiernan el cosmos, las leyes universales, tanto las visibles como las leyes físicas, como las invisibles, las leyes espirituales e universales. Puesto que vamos a hablar de la ley natural, veamos el término natural. Este es un término egipcio y otros idiomas de este medio. Natural procede del término neter, que significa espíritu en egipcio antiguo, y el sufijo al, que significa de o relacionado con o procedente de. Entonces, natural significa de o relacionado con el dominio del espíritu, o también de o relacionado con el dominio de Dios. Entonces, la ley natural es aquella que opera en este dominio invisible, fuera del alcance de la vista, está oculto, aunque sus efectos son manifestados en el dominio físico. Las leyes naturales gobiernan las consecuencias del comportamiento humano y especies inteligentes. Voy a repetir eso. Las leyes naturales gobiernan las consecuencias del comportamiento humano y especies inteligentes. Las especies con la capacidad de llegar al entendimiento. Las leyes naturales han sido conocidas como consecuencialismo. También se conoce como el karma, la ley del karma, en tradiciones del Medio Oeste. En tradiciones del Oeste, en el cristianismo, se conocen como la ley moral. Los seguidores de religiones las han llamado las leyes de Dios. Son conocidas con distintos nombres. Yo aquí las voy a llamar las leyes naturales. Y vamos a entrar en gran profundidad sobre cómo funcionan y cómo han de incorporarse en nuestras vidas. Porque estos conocimientos han sido escondidos a la vista de la gente. ¿Por qué? Los conocimientos sobre cómo funciona la ley natural y cómo funciona la consciencia humana no son comúnmente conocidos. Por ello, no es conocimiento exotérico, aquel que se muestra a las masas, sino que es conocimiento esotérico, reservado para los pocos. La razón por la que se ha ocultado de las masas es para crear y mantener una diferencia de poder. Si una persona conoce profundamente cómo la consciencia humana funciona, cómo funciona la psique, está en una posición muy aventajada con respecto a aquel que es ignorante de dicha información. El conocimiento sobre la ley natural y sus operaciones constituye la información más profundamente oculta de la Tierra, y aquellos en posición de poder buscan mantenerla oculta a toda costa. Porque si aquellos en ignorancia de este conocimiento obtienen este conocimiento, dejaría de existir la diferencia de poder, dando fin a los presentes y establecidos sistemas de control. Esto es por lo que todas las distracciones han sido creadas, todas las trivialidades, las bobadas que escuchamos en las noticias, lo que leemos en la prensa, en las revistas, los videojuegos, los deportes, etc. Está todo ahí para evitar que la gente entienda esto.
Yo no puedo hacerte aceptar esto, ni tampoco te pido que me creas. Yo te lo digo que esto es así. Lo sé por mi propia experiencia, dice Mark, los años que pasé dentro de las tradiciones ocultas oscuras. Y te digo esto, es lo que no quieren que sepas. Deberíamos muy claramente hacer una distinción entre nesciencia o necedad e ignorancia. El término nesciencia ha sido prácticamente eliminado del inglés coloquial y me imagino que también del castellano. Y existe una razón para ello también. Hay dos contextos o dos connotaciones de no saber algo. El primer término es nesciencia. Este término deriva del latín. La primera parte, nei, significa no o no presente o ausente. La segunda parte, scio o sciere, significa saber. Entonces, nesciere significa no saber, pero con una connotación, y esta es que la información, es decir, el conocimiento, no está presente. Indiferentemente de la existencia del deseo por saber dicha información u obtener dicho conocimiento, este no puede ser obtenido puesto que no existe, no está presente. No puedes unir las palabras para crear la frase, puesto que no están presentes. Entonces, no solo no tienes la información, pero tampoco puedes obtenerla. Esto es lo que significa nesciencia. Nesciencia debe de ser claramente delineada de ignorancia. Nesciencia no es culpa de nadie, simplemente la información no está presente, es inobtenible. No puede ser culpado por nesciencia o necedad. Ignorancia, sin embargo, sí que arrastra culpabilidad. Esto es algo que la gente no quiere oír. La ignorancia tiene culpabilidad y responsabilidad añadida. El término ignorancia viene del latín ignorare, cuyo significado es no conocer, pero con otra connotación. Significa que no sabes a pesar de que la información o el conocimiento está presente, pero o bien lo has rechazado o te es indiferente, o bien la has rechazado porque te ha hecho sentir incómodo o te es indiferente porque no piensas que es importante. Es decir, no necesito saber eso, porque quizás crees que entiendes algo que contradice aquello que acabas de oír. Entonces, si miramos a nuestra sociedad, diríamos que tenemos una sociedad nesciente o ignorante. ¿Está establecida en la nesciencia o la ignorancia? Yo diría que claramente está establecida en la ignorancia, puesto que estamos rodeados de información, tenemos la verdad a nuestro alcance, pero la mayoría de la gente la está rechazando e ignorando. No todos, por supuesto. Hay gente que está muy hambrienta por el conocimiento de la verdad y la están adquiriendo tan rápidamente como les es posible. Pero la mayoría de la gente está en este estado de ignorancia a pesar de que la verdad está a nuestro alrededor. Esto constituye un consenso de trance. En otras palabras, están dormidos, hipnotizados, cuyo origen de la palabra significa conocimiento suprimido. Hipo significa debajo de o suprimido y gnosis significa conocimiento. Entonces, hipnotizados significa conocimiento suprimido. Y este es en el estado en el que se encuentra la mayoría de la gente. Hemos de dejar de verlos como víctimas, puesto que esta es una decisión individual y voluntaria. De nuevo, el conocimiento está presente. En el tiempo presente, donde la información abunda, la ignorancia no es una opción, es una decisión voluntaria. Y es una decisión que la gente debería de tomar responsabilidad por lo que está sucediendo en nuestro entorno. Por estar ignorando y dejando que ocurra lo que está ocurriendo y no decir nada ni hacer nada al respecto, contentos de dejar que el mal continúe. La gente se pregunta por qué estamos perdiendo libertades, por qué no somos libres, por qué el totalitarismo y la tiranía están creciendo, por qué estamos viendo tanto control y tanta obsesión con el control en nuestra sociedad. Muchos verán cómo el estado policial crece
verán las injusticias de nuestra sociedad, las restricciones de nuestras inherentes libertades naturales, pero muchos de ellos no harán la transición del conocimiento, no comprenderán. Dirán, sí, esto es lo que está sucediendo en el planeta. Se está convirtiendo en una prisión en todo lugar, y verán cómo ponen el candado en la jaula. Pero la pregunta que nunca se hacen es el por qué. Hablarán de todos los síntomas, te describirán la prisión, te describirán con detalle todas las partes de la jaula, te dirán exactamente cómo funciona, todos los aspectos del sistema de control, pero no pueden decirte por qué está ocurriendo, por qué está sucediendo. Esta presentación responderá a la pregunta ¿por qué estamos perdiendo libertad? Y llegará al corazón de la respuesta. Lo que esta presentación constituye es una llave maestra que abre todos los candados en todas las puertas de todas las jaulas de la prisión, si es aceptada, claro. La verdad ha de ser conocida y luego aceptada. Creer no es un requerimiento, porque la verdad siempre está presente. Es cuestión de si la percibimos como presente, si la reconocemos y reconocemos su presencia, al dejar de ignorarla, y luego si la aceptamos dentro de nosotros, y después qué hacemos al respecto. Entender la verdad no es el fin. Tomar el conocimiento y entenderlo es sólo el principio. Acción es requerida. Verás, para obtener aquello que deseamos, el conocimiento es primero requerido. Después, la comprensión de dicho conocimiento es requerido. Pero por último, la acción es requerida por encima de todo, si queremos crear cambio. Así funciona verdaderamente la ley de atracción. La pregunta es, ¿la gente como especie, como una sociedad, como un colectivo, aceptará esta llave maestra? El tiempo lo dirá. Yo solo puedo intentar poner en tus manos la llave que yo he usado para abrir mi prisión personal y liberar mi mente. Lo único que yo puedo hacer es explicar a la gente cómo funciona y cómo se aplica. Esto es todo lo que yo puedo hacer. No puedo hacer que nadie la tome o la acepte. Vamos ahora a ver en qué conlleva la solución del problema, porque es crítico de entender si queremos superar este estado en el que nos encontramos, estancados en nuestro desarrollo evolucionario como especie. Hay unos cuantos pasos a la hora de resolver un problema, cualquier problema. No importa cuál sea su naturaleza. Lo primero es reconocer que existe el problema. Mucha gente está tan ciega que no se creen que tenemos un problema. Les gusta este lugar, les gusta el mundo tal y como es, algo insondable para mí, porque para mí esto es un infierno. Los seguidores del movimiento de New Age no quieren reconocer que el problema reside en otra gente. Ellos no reconocen esto, puesto que muchos no hacen ningún tipo de trabajo introspectivo, buscando profundamente dentro del subconsciente para enfrentarse cara a cara con los problemas y superarlos, para sanarlos, saliendo de este estado de conciencia con una conciencia renovada. Los seguidores del movimiento New Age creen que si ves algo que no te gusta en alguien, eso no tiene nada que ver con lo que estás observando, sino que es algo que has de resolver en ti, o que es el reflejo de aquello que tienes que resolver dentro de ti. Esto no son más que disparates sin sentido. Mientras yo era parte del problema, debido a mi condición mental, tuve que dejar de apuntar a los demás y enfocar dentro de mí para resolver estos problemas y bloqueos. Me pregunté qué es lo que tengo que cambiar en mi mente, en mi corazón y por último en las tripas, en el coraje, la acción, para luego cambiar esas cosas dentro de mí. Este es el proceso de transformación del cual la mayoría de la gente quiere huir. Cualquier cosa menos esto. El trabajo introspectivo, volver a examinarse
o mirarse de nuevo en el espejo. Entonces la mayoría dicen, quiero que me pasen ciertas cosas en mi vida, pero no estoy dispuesto a cambiar lo que se requiere para que estas condiciones se manifiesten. No quiero cambiar cómo pienso, o cómo siento, o cómo actúo, pero quiero que mágicamente suceda, sin cambiar estas cosas dentro de mí. Yo no estoy aquí para decirte, te ofrezco un tónico, bebe de él y automáticamente serás iluminado. Esto es un disparate. Saber lo que sucede en el mundo es trabajo duro, involucra destrucción, destrucción de sistemas de creencias dentro de la mente. Conlleva la destrucción total de las barreras que están en la mente. Casi nadie quiere hacer ese trabajo. Mucha gente diría que prefiere la tumba antes de hacer este trabajo. Regresando al tema. Lo primero para resolver un problema es reconocer que hay un problema. Porque en estado de negación no vamos a resolver ningún problema. El miedo basado en el problema ha de ser reconocido primero y luego conquistado. Y has de reconocer lo malo que es el problema. Por ejemplo, alguien ve que ciertos síntomas se están manifestando, pero no quieren reconocer que tienen un problema. No quieren reconocer que están enfermos y eligen ignorarlo. Pasa el tiempo y el problema aumenta. Cuando por fin obtienen el coraje para ir a mirarlo, ya es tarde. Han negado el problema durante tanto tiempo que cuando por fin lo diagnostican, se ha convertido en un problema mucho mayor. Y es aquí donde nos encontramos como sociedad, por ignorar esta información. Esta es la representación de negación, simbólicamente. Una persona como un avestruz, con la cabeza en la arena. O la representación de la ignorancia por los tres monos. No ver el mal, no escuchar el mal y no decir el mal. El segundo punto para resolver los problemas es reconocer que los síntomas visibles son los efectos de los factores causantes subyacentes. No es posible tratar los síntomas y resolver el problema. Esto es una imposibilidad. Así no es como funciona la resolución de problemas. Has de llegar a la causa del problema, aquello que conduce los síntomas, en lugar de tratar los síntomas. Haz un diagnóstico exacto de las causas del problema. La palabra diagnóstico procede del griego diagnosis. Está compuesta por la preposición dia, que significa a través de, y el nombre gnosis significa conocimiento. Entonces, diagnosis significa a través del conocimiento, literalmente. Eso es un diagnóstico. Entonces, vamos a resolver el problema a través del conocimiento. El conocimiento es requerido para resolver el problema. Voy a ser duro con los seguidores del movimiento de la nueva era, New Age, porque están engañando a la gente, bien sea a través de deliberada decepción o a través de ignorantes. Porque están diciendo a la gente cosas que son totalmente inexactas en cuanto al funcionamiento verdadero del universo, para mantener a la gente confusa, suprimida y no activa. Quieren que la gente permanezca en un estado de aceptar todo. Acepta, acepta, acepta. Nunca te rebeles. No tomes acción. Solo observa. Tú solo mira. Todo esto es parte de la religión de la nueva era. La palabra conocimiento parece que ofende a esta gente, porque la religión de la nueva era no es más que una nueva variedad de solipsismo. Luego hablaremos de ello. Pero esencialmente, la gente no quiere oír que el conocimiento es requerido, porque el logro de verdadero conocimiento, no pseudoconocimiento, pero verdadero conocimiento, requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere leer, requiere ver, requiere escuchar y sobre todo requiere algo que nadie quiere dar, el tiempo.
La gente no quiere invertir tiempo en algo que no les va a dar inmediata gratificación. Por esto, el sistema de control invierte tanto en crear gratificación inmediata, porque esto es lo que hace que la gente se mantenga en su ignorancia, identificándose por el mundo material y son esclavos de sus sentidos. Entonces, si vas a sanarte, has de tener el conocimiento de las causas subyacentes que han conducido a la creación de los síntomas. Has de saber qué causa puso esto en efecto. Luego hablaremos más acerca de causa-efecto. Ahora veamos cuál es el tercer punto para resolver el problema. Entonces, con el conocimiento que ya has adquirido, gracias al diagnóstico correcto, vas entonces a poner este conocimiento en acción. Conocer la causa del problema es el segundo paso. Resumiendo, primero se reconoce el problema, luego se hace un diagnóstico para conocer la causa del problema. Después se actúa en consecuencia con los conocimientos que hemos obtenido tras el diagnóstico, así rectificando o corrigiendo la causa que condujo a la manifestación del problema. Ahora vamos a ver y definir la verdad, porque mucha gente tiende a mistificar su definición. Tenemos que desmistificarlo, tenemos que simplificarlo y ponerlo en términos que todo el mundo puede entender, y después completamente delinear la verdad de la percepción sobre cualquier cosa, porque las dos no son iguales. Cuando la gente dice percepción es realidad, nada puede estar más lejos de la realidad. La percepción es ver a través de, como una lente o un filtro, como las lentes de unas gafas, cuando te las pones, a través de las cuales percibes las cosas más claras o de otra manera. Pero lo que ves a través de ellas está ahí, eso no varía, solo varía su percepción a través de las lentes que lo observes. La verdad es objetiva, no depende de la percepción del ser humano. Nadie quiere oír esto. Esta declaración es un asalto directo al ego, porque todo el mundo quiere oír que mis percepciones son importantes, como yo percibo las cosas es importante. También queremos creer que mi percepción es exacta. Queremos creernos que como yo veo las cosas son como en realidad son. La verdad no es lo que percibimos, es independiente a nuestra percepción. La percepción del individuo varía de la verdad. Puede variar poco de la verdad o puede variar muchísimo de la verdad. La percepción flaquea u ondea. Sin embargo, la verdad no flaquea ni ondea. La verdad no varía, no se mueve, no le importa lo que la gente piense de ella. A la verdad no le importa si la gente se la cree o no, o si la gente la sabe o no. No importa si la gente la ve o no. Tampoco importa si la gente quiere verla o no. La verdad está ahí, siempre ha estado y siempre estará. Es lo que es. La verdad es lo que es y lo que fue. Nada que pueda hacer la gente puede cambiar la verdad. Nadie puede cambiar el pasado, aquello que ya ha existido, lo que fue. Ningún ser en el universo manifestado es capaz de cambiar el pasado, porque aquello que ya ha sucedido está en el registro del universo. Nada puede cambiar el pasado, jamás. El futuro sí puede ser alterado, y para cambiar el futuro se comienza en el presente, en el ahora. Entonces, la demistificación del concepto de la verdad es aquello que ya existe, es decir, aquello que fue o sucedió en el pasado, y
lo que está sucediendo en el momento presente. Eso es la verdad. La verdad no existe en el futuro, solo lo que es y lo que ha sido. Entonces, cuando yo haga referencia a la verdad, esto es a lo que me refiero, nada más. Lo que es y lo que ha sido. Aquí vemos en este gráfico la verdad frente a la percepción. Vamos a ver la distinción entre las dos. Quiero que te imagines las líneas blancas horizontales que ves en este gráfico, que no sondean o flaquean, como la representación de la verdad. Entonces, las tres líneas blancas representan la verdad inalterable. E imagínate que la percepción de tres individuos diferentes, el individuo A, arriba del todo, el azul, el individuo B, el verde, en el centro, y el individuo C, el rojo, abajo. Los ponemos en contraste con la verdad, es decir, sus percepciones con respecto a la verdad. Es decir, su habilidad para percibir lo que ha sido y lo que está siendo. Esto es lo que llamo consciencia. La consciencia es la habilidad del ser para reconocer patrones y su significado con respecto a dichos patrones. Cuanto más consciente es un individuo, más exacto su reconocimiento de lo que está sucediendo dentro y a su alrededor. De lo contrario, cuanto menos consciente o más inconsciente es un individuo, menos capacidad de reconocer lo que está sucediendo dentro y a su alrededor. Si tu consciencia es alta, como el ejemplo del individuo A, el azul, significa que vas a tener más habilidad para reconocer los patrones que están sucediendo, puesto que está vibrando a una frecuencia más alta y por consiguiente dicha frecuencia conecta con la verdad más frecuentemente. Por otra parte, el individuo C, el rojo, cuya frecuencia de onda es mucho más baja, su percepción varía de la verdad mucho y no conecta con la verdad tan frecuentemente. Entonces, utilizando el concepto de ondas en la física simple, una onda cuya longitud de onda es pequeña, como la del individuo A arriba del todo, tiene una vibración alta y conecta mucho más frecuentemente con la línea de la verdad, o sea, alinea más frecuentemente con la línea de la verdad. El individuo C, el rojo, tiene una longitud de onda grande o larga. Esta frecuencia es baja. En sonido, esta frecuencia produciría un sonido grave. A medida que subimos a una frecuencia más alta, verás que la longitud de onda es más corta y el sonido más agudo. Entonces puedes observar las veces con las que la frecuencia alta se alinean con la verdad, mucho más veces que las frecuencias bajas. Si la percepción de un individuo tuviese una frecuencia muy alta, significaría que su percepción estaría básicamente alineada con la verdad. Hemos de entender que la percepción no es la realidad, no es la verdad. La percepción es un filtro a través del cual vemos la realidad. El trabajo del ser es alinear su percepción con la realidad que existe, la verdad. Hemos de poner a un lado lo que queremos que la verdad sea y mirar a la verdad por lo que es. Lo que es muy diferente a lo que queremos que sea, pero hasta que no reconozcamos lo que es, no estamos en una posición en la que podamos hacer un diagnóstico fiel o exacto de lo que está sucediendo
y por consiguiente no podemos crear lo que queremos que sea. Travis Walton, en su libro Fire in the Sky, que quiere decir fuego en el cielo, dice: me doy cuenta que el mayor problema en cualquier lugar del mundo es que las percepciones sobre la realidad que tiene la gente son filtradas compulsivamente a través de una malla de cribado de lo que quieren y lo que no quieren que sea verdad. Solo porque queremos que algo sea verdad, no lo hace verdad. Eso no es lo que hace que la verdad sea lo que es. Lo que hace que la verdad sea lo que es el comportamiento que se tomó y cuál fue el efecto manifestado en la realidad. Así es como funciona el universo. No importa cómo queramos que sean, pero mucha gente cree que son los árbitros de la verdad. Y esa no es una postura aconsejable, es un nivel de conciencia muy bajo. El pensar, si yo no me creo que tal cosa es así, entonces no lo es. En una conferencia en la que estuvo Mark Passio, una mujer se le presentó en su mesa, cogió un DVD de Mark titulado La mentira de la nueva era y le preguntó escépticamente: ¿de qué va esto? Mark la dijo: es un podcast de 8 horas con muchas diapositivas que explica el engaño del movimiento de la nueva era y cómo esta es una religión diseñada para suprimir el lado masculino de la personalidad, que es el lado que toma acción y genera cambio. Y claro, esto está siendo administrado a través del lado de la sagrada femenina, que es el cuidado, la creatividad y la compasión. Entonces la dijo que era la supresión de la energía masculina, que es de lo que va el movimiento New Age de la nueva era. La religión New Age, nueva era, pretende convencer a la gente a que acepte todo tal y como es, independientemente de las condiciones que sean, aunque sean deplorables, a pesar de cuánto mal está teniendo lugar. Acéptalo. Esa es la religión de la nueva era. Y ella le respondió: eso es lo que yo hago. Yo acepto todo. No hago ningún juicio sobre nada de lo que ocurre, sea lo que sea, independientemente de cómo lo perciba. Si tú quieres percibirlo como maldad, ese es tu juicio, le dijo a Mark. Mark le dijo: sí, claro que es mi juicio. ¿Quieres saber por qué? Porque es maldad. Lo es de verdad. Existe tal cosa. Y la dijo: tú estás contenta con dejar que el mal se salga con la suya, porque no quieres actuar en consecuencia. Porque lo que en verdad está presente aquí es cobardía. Esta es la verdad. Ella le respondió: yo prefiero no verlo de esa manera. En otras palabras, yo prefiero ignorar la realidad. Yo quiero creer lo que yo quiero que sea verdad es verdad. Y esta es una ideología de la nueva era. Ella me dijo que pertenecía a el curso de milagros, que es una rama de la religión de la nueva era. La nueva era es una forma de solipsismo. El solipsismo es una ideología egoica y totalmente destructiva que no tiene ningún parecido con la verdad de ninguna manera. El individuo solipsista es un individuo mentalmente enfermo. No voy a darte ninguna prueba, solo te diré que investigues esta religión y enfermedad por ti mismo. Un solipsista debería de ser excluido de la sociedad hasta que se cure, porque son una influencia destructiva en la sociedad. Si accedes al primer podcast de Mark, hablo de la ideología del solipsismo y explico lo destructivo que es. Primero, veamos la palabra en sí, porque si no entendemos de dónde procede la palabra, no sabemos la intención de la palabra, independientemente de la connotación que haya adoptado en el mundo moderno. La intención de la palabra original, su derivación etimológica, nos aclarará
su significado. Has de buscar en los idiomas antiguos su definición etimológica, en el latín, el griego, de donde proceda la palabra, u otros idiomas como el germánico, el árabe, etc. Y has de diseccionar la palabra de su significado etimológico. Entonces entenderemos su verdadero significado. Y te digo que si haces esto, la tapa de tu cabeza va a explotar por lo que te vas a encontrar. Verás lo que las palabras que hablamos en el día a día en verdad significan y no tenemos ni idea. La palabra solipsismo procede del latín, del adjetivo solus, que significa solo o uno, y el pronombre ipse significa ser. Entonces, significa un ser, solo el ser, solo uno. La ideología del individuo solipsista es que nada existe fuera del individuo. Es decir, el individuo es el único ser en toda la creación, o en otras palabras, creerse Dios, pensando que su percepción es la única verdadera percepción y nadie más existe aquí. Imagínate qué egoica es esta declaración. El individuo solipsista se piensa que nadie más existe, sino que solo está percibiendo nuestra existencia. No considera la existencia ajena a la suya. Esto es un solipsista. El mundo ha sido creado para su diversión. No existe realidad objetiva. De hecho, nadie más existe. Esto es una enfermedad de un grave desequilibrio cerebral. Yo personalmente acepto la noción de que todos somos uno. Esto no significa que uno no existe en el dominio físico ahora. Claro que todos estamos aquí. Estamos en el dominio físico. Mi punto es que el solipsista quiere creer que el dominio físico es tan ilusión que nada de lo que forma parte en ello importa, o que carece de significado o importancia, y solo ha de ser observado y no hacer nada al respecto para cambiarlo, no involucrarse, como si fuese algo ajeno a ello. Cuando Mark Passio era un satánico y trabajó dentro de la Iglesia satánica y otras organizaciones oscuras ocultas, ellos tienen una serie de pecados, te lo creas o no. No ven los pecados como las religiones modernas ven a los pecados, pero sí como comportamientos en los que uno no ha de involucrarse, como satánico o el mago, pero sí has de convencer y manipular y engañar para que todos los demás se lo crean. Quieren que los demás se comporten de tal manera. El primero de estos pecados dentro del satanismo es la estupidez. Para el oscuro ocultista, la estupidez es un pecado, pero quieren que todos los demás estén en estado de estupidez, en profunda ignorancia, para que ellos los puedan controlar, claro. La idea de los oscuros ocultistas es: nosotros lo sabremos todo, nosotros sabremos la verdad, para poder controlar a los demás y mantenerles a ellos en un rebaño estúpido. El segundo o tercer pecado dentro del satanismo es el solipsismo. No quieren que ninguno de sus miembros crean en esta ideología, en esta enfermedad mental, pero quieren propagarla todo lo que puedan. Ellos me dijeron a mí personalmente, cuando trabajaba con ellos: espera a ver los libros de la nueva era que nuestros miembros escribirán, o que daremos la idea a otros para que los escriban. Es decir, nosotros les damos la idea, ellos lo escriben por nosotros como su propia idea. Me dijeron: vamos a propagar el solipsismo como nunca has visto. ¿Y sabes qué? Cuando ellos dicen algo, lo hacen, en serio. Actúan en conjunto por el mismo fin y por ello les tengo el respeto como enemigo. Y no me tomo nada de lo que hacen ligeramente. Reconozco que ellos tienen la voluntad. Ellos alinean sus pensamientos con el conocimiento, con su versión del cuidado, que no es como nuestro sentimiento de cuidado, pero a ellos les importa lo que hacen. Ese es su cuidado, y luego actúan, y actúan en conjunto, en concierto, y lo consiguen. Yo no digo que estoy de acuerdo con su agenda, porque obviamente no lo estoy.
De hecho, lo que estoy haciendo es para parar su agenda. Pero tengo respeto por su unidad. Ellos están unificados, todos en la misma página, y desgraciadamente el resto de la humanidad no lo están. Por eso, en esta batalla espiritual, hasta ahora, están en ventaja. El solipsismo es la ideología de que sólo la mente de uno es la que existe. Los solipsistas contienden que el reconocimiento fuera de la mente de uno no es seguro y por consiguiente no existe tal cosa como la verdad objetiva. Según el solipsista, nada del mundo externo y su funcionamiento se puede llegar a conocer. Piensa en esto. Esta declaración dice que nadie puede llegar a saber nada nunca. Es decir, que tú no puedes llegar al entendimiento de nada. No hay tal cosa como el conocimiento. Esta ideología está propagada por los oscuros ocultistas, que entienden cómo funciona la ley natural e intentan poner cualquier ideología destructiva para intentar que la gente no lo entienda. Es increíble que alguien sea tan crédulo e ingenuo para caer en este tipo de estado mental. De lo que en realidad se trata es de una persona que se ha rendido ante la vida. Siente que es tan difícil entender algo que no quieren hacer el trabajo que ello implica y eligen creerse que nada se puede saber. Eso les hace sentir más cómodos en su propia ignorancia y vagancia. Esta es la verdad acerca de los solipsistas, y el solipsismo está en crecimiento. Cada vez más gente se está convirtiendo en solipsista en sus creencias y en sus pensamientos. Veamos ahora unas definiciones. Primero vamos a definir definición. Definición significa una declaración del significado exacto de una palabra. Un significado exacto, no una connotación, no un parecido, no, exacto. Limitamos con palabras lo que queremos decir para que podamos aclarecer aquello de lo que hablamos. Es una declaración exacta o descripción de la naturaleza, alcance o significado de algo. Cuando nos referimos a definición en cuanto a audible o visual, hablamos del grado de distinción o claridad de un objeto, imagen o sonido. Entonces, definición es claridad. Cuando la usamos en conjunto con palabras, nos referimos a que la claridad del significado es amplificado. Cuanto más exacta la definición de la palabra o el concepto, mejor la claridad del significado y por consiguiente nuestro entendimiento sobre la palabra o concepto. Ahora vamos a definir ley natural. La simple definición de natural es inherente, teniendo base en la naturaleza, realidad y verdad, no creada o causada por el ser humano. Entonces, si es natural, el hombre no la creó. Y de nuevo, el origen de la palabra natural en egipcio era néter, que significa espíritu, y al significa relacionado a. Entonces, natural significa relacionado con el espíritu. Es toda naturaleza, el dominio espiritual. Verás, el dominio espiritual no está separado del dominio físico. El dominio espiritual es donde nos encontramos ahora, a la vez que en el dominio físico. El mundo espiritual no es un lugar fuera del mundo físico. El dominio físico no es más importante que el mundo espiritual, ni el mundo espiritual es más importante que el mundo físico. El cientificismo cree que el mundo de la materia es lo único que hay, que esto es un mecanismo, como un reloj, y que se originó accidentalmente sin razón alguna, sin motivo, sin propósito. El cientificismo no cree en la existencia del dominio espiritual. Esta visión del mundo es incorrecta e inexacta y no está basada en verdad.
Esta visión solo es posible en una mente desequilibrada. Luego veremos cómo los desequilibrios cerebrales se desarrollan en un hemisferio u otro. Resumiendo, natural significa espiritual. Son sinónimos. Cuando hablo de ley natural, hablo de ley espiritual. La definición de ley es una condición existente que es tanto vinculante como inmutable. Entonces, es existente, quiere decir que está presente. No puede ser ignorada y pensar que no va a tener efecto, porque está presente. Es una ley que está en operación. Es vinculante, quiere decir que tiene un efecto, independientemente de que creamos que tiene un efecto, independientemente de que entendamos que tiene un efecto. Esta declaración es otro asalto contra el ego humano. El ego quiere oír lo que quiere oír. Una de las cosas que quiere oír es que al universo le importo personalmente. La verdad es que a las leyes del universo no les importamos, puesto que son impersonales. Las leyes han sido creadas en este dominio y funcionan sin fallo 100% de las veces, puesto que han sido creadas por el Creador, por la creación en sí. Estas leyes están en efecto eternamente. No hay nada ni nadie que pueda cambiarlas, porque no fue el hombre quien las puso en efecto. El creador del universo las puso en efecto. Llámalo Dios, Alá, fuerza impersonal, la naturaleza, etc. Están en efecto y nos vinculan. Tú y yo estamos sometidos a estas leyes, nos guste o no. Las aceptemos o no, las entendamos o no. Están en efecto y estamos ya creando la realidad que estamos experimentando basándonos en las interacciones con las leyes invisibles. Ya lo estamos haciendo. Nunca no podemos estar haciéndolo. Es una imposibilidad. Siempre estamos co-creando en cooperación, tanto en armonía como en oposición, con estas leyes de las que vamos a hablar, mientras existamos en el dominio físico. Esto es el significado de la ley natural, nada más. Significa inherentes y existentes condiciones en la naturaleza que son tanto vinculantes como inmutables. Entonces, si siempre estamos creando con ellas, ¿crees que vamos a crear algo que es sabio o bueno? ¿O que está alineado con lo que decimos que queremos? Si no sabemos cómo estas leyes operan, no. Lo que vamos a crear es un lío, caos total, algo que no queremos, algo que conduce a un enorme sufrimiento. Es donde nos encontramos. Si por otro lado tienes el conocimiento de cómo funcionan estas leyes y alineas tu comportamiento con ellas, entonces vas a crear algo muy distinto y no vas a crear sufrimiento autoimpuesto. Para entender profundamente cómo operan las leyes naturales, se requiere trabajo de investigación y contemplación. Requieren tiempo de observación y luego se pueden poner a prueba, porque no es un sistema de creencias, sino que es una ciencia. Quizás en una presentación como esta, alguna gente pueda comprender un poco acerca de las leyes naturales, pero por norma general, uno ha de dedicar bastante tiempo a este tema leyendo, estudiándolo y experimentando. De nuevo, esto no es una hipótesis no verificable, sino que son leyes. Puedes ponerlo a prueba. Puedes aplicar la metodología científica. Reúne tu información, hipotetiza, observa y prueba los resultados y publica los resultados. Esta es la metodología científica. La metodología científica nacerá de todo lo que estoy hablando aquí en esta presentación, si se aplica, porque esto no es una religión, esto es una ciencia. Es una ciencia que constituye el conocimiento
de cómo las leyes que son existentes, están en operación y son inmutables en este universo funcionan. Y cómo nosotros estamos co-creando lo que experimentamos en conjunto con estas leyes que están en operación. Aquello que creó este universo las puso en efecto. Y yo no estoy aquí para decirte qué es eso. Ese es tu trabajo, en tu propia experiencia individual. Es entrar en contacto con lo que sientes que es eso. Pero a lo que voy es que estas leyes están en efecto y si uno quiere dejar de sufrir y quiere ayudar a la condición humana a que cambie, ha de entender cómo estas leyes funcionan. No existe ningún atajo. El conocimiento sobre estas leyes es requerido. Esto es algo que las comunidades religiosas no quieren reconocer. No quieren reconocer que trabajo es requerido. Quieren propagar que solo la fe es requerida. Qué apropiado, ¿verdad? Ese es un buen atajo. Permanece ignorante. Tú solo ten fe y listo. No hay nada que hacer. No has de superarte. Solo has de tener fe. Qué fácil. Si tienes fe y crees en lo que te digan, entonces cuando mueras, aquello te salvará de tu propia ignorancia. Qué apropiado y justo, ¿verdad? Entonces vamos a dar una definición de trabajo. Las leyes naturales son las leyes universales. No son creadas por el hombre. Son vinculantes e inmutables condiciones que gobiernan las consecuencias del comportamiento humano. Específicamente en este planeta gobiernan las consecuencias del comportamiento humano. En el resto del universo gobiernan las consecuencias del comportamiento de todo ser inteligente. La ley natural es un cuerpo de leyes espirituales universales que actúan como gobernantes dinámicas de la consciencia. Veamos ahora la dinámica entre el descubrimiento y la creencia, porque de nuevo, la ley natural es capaz de ser descubierta, entendida y armonizada. ¿Te suena esto a religión? La religión demanda que se crea, que se acepte y que se obedezca sin cuestionar. En cambio, aquí decimos que estas leyes están en existencia, estamos sometidos a ellas y lo mejor que podemos hacer es entenderlas, cómo operan y armonizar nuestro comportamiento con ellas. Por ejemplo, al igual que entendemos la ley de la gravedad, no caminaremos hacia el borde de un precipicio de 200 metros cuyo fondo son piedras afiladas. Si somos inteligentes y entendemos cómo funciona la ley de la gravedad, no realizaremos este comportamiento. De tal manera que si somos inteligentes y sabemos cómo funcionan las leyes naturales, no haremos ciertos comportamientos cuyo resultado resulte en una prisión para nuestra especie entera. Desafortunadamente, aún no hemos alcanzado como especie este nivel de consciencia. No hemos alcanzado este nivel de inteligencia co-creativa, entendiendo cómo estas leyes operan y funcionan y alineando nuestro comportamiento al respecto. Entonces, la ley natural no tiene nada que ver con religiones, no es un sistema de creencias, es una ciencia. Es una operación detectable, que ya está en efecto, que podemos entender y alinear nuestro comportamiento al respecto, o mantenernos en ignorancia y sufrir como resultado las consecuencias de nuestra ignorancia. Creencia es irrelevante, porque la ley natural no le importas personalmente, y sé que la gente no quiere oír esto, pero es la verdad. Yo reconozco que no estoy diciendo lo que la gente quiere oír. Si yo quisiera vender muchas cosas o ser muy popular, yo te diría exactamente lo que tú quieres oír y entonces estaría ganando unos $50.000 en la presentación, como otros presentadores de la nueva era. Yo no pido nada, porque a mí no me importa ganar dinero falso. A mí el dinero que me interesa es el conocimiento. Hemos de observar y ser honestos con nosotros mismos y reevaluar nuestras creencias para poder ver la verdad. Si no sabemos el porqué de algo
o la respuesta al por qué es una creencia, entonces no estamos viviendo la verdad. Y no estoy diciendo a la gente que no crea en nada. Hay creencias positivas, como creer en uno mismo. Cree en ti, cree en la habilidad que tienes para lograr entendimiento. Pero te digo que en cuanto a una ley se refiere, que está en el universo operando, tu creencia no importa, es irrelevante. Es como un ordenador. Tú introduces este comportamiento, obtienes este resultado. Invariablemente, no es personal, es una fuerza impersonal. Todas las escuelas tradicionales de misterio y tradiciones ocultas han querido mostrar estos conocimientos a la gente desde tiempo inmemorial. Escuché sorprendentemente en un programa de televisión decir: el mayor terror de la raza humana es que la verdad es absoluta. El ego tiene gran dificultad con el concepto absoluto. Al ego le encanta el relativismo. Es otra parte de la gran trampa en la que estamos. Las ideas relativistas, y especialmente en cuanto a moralidad. Luego hablaremos de relativismo moral. La creencia humana es irrelevante en cuanto a la existencia y operación de las leyes naturales, al igual que es irrelevante en relación con otras leyes de la naturaleza, tales como la gravedad, la inercia, el impulso, la termodinámica, el electromagnetismo, etc. Similar a tales otros fenómenos de naturaleza, los funcionamientos de la ley natural no requieren creencias para ser descubiertas y conocidas. La creencia es irrelevante. Entonces, lo que digo es que tu creencia no va a cambiar la ley natural, pero tu investigación acerca de esta puede conducir al entendimiento de esta. Puedes desarrollar el conocimiento si estás dispuesto a abrir la mente y observar cómo estas leyes funcionan y lo que estamos obteniendo por nuestra desarmonía con ellas. El filósofo Søren Kierkegaard dijo: hay dos formas de ser engañado. Una es creerte lo que no es verdad. La otra es negarte a aceptar lo que es verdad. Entonces, creerte lo que no es verdad, esto es una religión, en cualquiera de sus formas, de las 5 formas que he presentado al principio de esta presentación: la religión cultural organizada, el dinero, el cientificismo, la política, el gobierno, la autoridad, la nueva era. Ahí tienes las religiones mundiales. Entonces, lo que dice Søren Kierkegaard es que puedes creer lo que no es verdad y esto te va a contener, o rechazar lo que es verdad y esto también te va a contener. No va a permitir que progreses evolutivamente. Estas son las únicas dos maneras en las que la humanidad genera sufrimiento autoimpuesto. El ser humano crea sufrimiento autoimpuesto al creer lo que no es verdad o al rechazar la verdad. Si queremos ser sabios, hemos de abandonar este comportamiento y así se terminará el sufrimiento autoimpuesto. Veamos ahora la consecuencia y el cerebro humano. La consciencia y el cerebro humano. La consciencia es una fuerza intangible. Existe, pero no se puede ver. Mucha gente tiene problemas intentando definirla, pero hay expresiones fisiológicas de la consciencia en el dominio físico y el cerebro es una de ellas. Por supuesto, el corazón, cuyo campo electromagnético es muy superior al del cerebro y está atado a la fisiología de manera más compleja aún que el cerebro. Hemos de entender la estructura básica del cerebro para comprender los tipos de desequilibrio que suceden dentro de éste y que conducen a condiciones debilitantes para la humanidad, que conducen al sufrimiento. También lo que hacen estos sistemas de creencias es prevenir la activación del corazón y de las acciones, del cuidado y la acción. No solo prevén el conocimiento verdadero, pero también prevén el cuidado. Crean apatía, crean inacción, vagancia y cobardía.
para que no actuemos, así no tomando acción que ponga en peligro estas doctrinas y sistemas de creencias. Vamos a ver cómo el cerebro y el conocimiento funcionan. Ser consciente de algo y por lo tanto tener conciencia de ello es la habilidad de un ser para reconocer patrones y su significado con respecto a eventos que ocurren tanto dentro del ser, el microcosmos, como en el dominio donde el ser existe y opera, es decir, el macrocosmos. En otras palabras, nuestra habilidad para reconocer la verdad sobre lo que está sucediendo y sobre lo que ha sucedido. Esto es consciencia. Ahora veamos cómo la consciencia se expresa, porque una cosa es lo que es la consciencia y otra cosa es cómo se expresa la consciencia en nuestra vida. ¿De qué manera un individuo puede llegar a ser conocido por otro? Solo hay tres maneras: a través de los pensamientos, a través de las emociones y a través de las acciones o el comportamiento. La consciencia se expresa de tres maneras. Estas son las tres expresiones de la consciencia. El pensamiento, que aquí vemos abajo de la pirámide, lo que es la base, el pensamiento es la fuerza creativa y es una expresión interna, es una fuerza neutral, es el componente mental de la consciencia, puesto que sucede dentro de la mente. No vemos los pensamientos como masculinos o femeninos, por eso es neutral. Es una fuerza creadora. Para que algo se manifieste en el dominio físico, antes ha tenido que crearse en el pensamiento. Las emociones, aquí la vemos en la parte derecha, con el triángulo hacia abajo, que es el símbolo rudimentario del útero. Las emociones son la segunda expresión. También es una expresión interna de la consciencia. Estas son un componente polarizado, puesto que son el aspecto femenino de la consciencia. Los demás no pueden sentir tus emociones, pueden percibirlas, pero solo uno siente sus emociones dentro de uno mismo. Las emociones son el espíritu en el que hacemos algo, son la fuerza femenina o el espíritu. Esta es la conocida Sagrada Trinidad, siendo el pensamiento el Padre Creador, la emoción la Sagrada Femenina y la acción o el comportamiento el crío masculino. Entonces, la acción es la tercera expresión de la consciencia, es el principio masculino y es el que interactúa con el mundo exterior, es la expresión externa de la consciencia, es la expresión que puede cambiar el mundo exterior, es el salvador. La religión dice que para salvarse uno mismo hace falta fe. Para salvar al ser y la humanidad, que es el conjunto de los seres, acción es requerida, fe no lo va a hacer. Tampoco te digo que no haya buenos conceptos en las religiones, digo que cojas los buenos conceptos y elimines las tonterías. La creencia no salva de nada. Si mi comportamiento está alineado con las leyes naturales, no resultando en daño, entonces no estaré generando sufrimiento para mí. Si mi comportamiento resulta en daño ajeno, es decir, está en desarmonía con las leyes naturales, entonces el universo me lo hará saber, generando sufrimiento autoimpuesto. Entonces lo que me va a salvar a mí es mi conocimiento y entendimiento de estas leyes, para que yo no me haga daño a mí mismo ni a ningún otro ser. El cristianismo exotérico es el conocimiento creado por los miembros de las escuelas oscuras ocultas. Dentro del cristianismo, al igual que todas las religiones principales, proceden de la astroteología,
Dentro del cristianismo, en sus propias escrituras, las escrituras exotéricas cristianas, en la Biblia, la única prescripción que la figura de Cristo da a la gente cuando le preguntan cómo obtener la libertad, cuando la gente quiere saber cómo ser libre, el Cristo les dice: sé la verdad. El saber la verdad te hará libre. Esa es la prescripción, inclusive en la cristiandad exotérica. Y aquí acabamos con la primera parte. Continuaremos.